Buenas tardes, profesor Isaacs. Buenas tardes. Bueno, otra vez aquí, porque cada vez que tenemos que hablar de educación, pues no tenemos otro remedio más que invitarle a charlar con nosotros. En esta ocasión estamos comentando este documento del Consejo Pontificio de la Familia sobre la sexualidad humana, verdad y significado. Y en uno de los capítulos indica que para una correcta educación sobre la sexualidad, digamos el colchón sobre el que se tiene que mantener es la educación en las virtudes humanas en general. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver, realmente si uno habla únicamente de la educación de la sexualidad, separado de todo lo demás de lo que es la persona, al final es enormemente difícil de comprender y además de luego vivir una sexualidad adecuada al proceso gradual de maduración de la persona, en donde se puede entender la madurez natural de la persona como consecuencia del desarrollo armónico de las virtudes humanas. Es decir, en cuanto una persona llega a ser más sincero, más prudente, más justo, más comprensivo, también que va desarrollando la templanza, y dentro de la templanza una virtud que es la castidad, entonces de hecho va alcanzando una mayor madurez personal. Pues esto es lo que tiene que ver las virtudes como colchones, un proceso que toda una serie de hábitos operativos buenos entran en juego para ir preparando la madurez de la persona, la madurez natural de la persona. El otro día oí a una persona decir que el mejor consejo que había recibido en su vida fue de su abuela, que le dijo: Pepito, que seas bueno. ¿Qué es ser bueno? Bueno, ser bueno también se puede verlo desde perspectivas diferentes, pero también planteándolo desde la perspectiva de las virtudes, en donde encontramos que realmente el fin de la vida, el fin de la educación, tal como lo veo yo, es la felicidad. Uno tendría que preguntarse cómo puedo ser feliz. Y yo creo que seguramente, siguiendo el pensamiento clásico, ¿verdad?, la manera mejor de entender la felicidad es como consecuencia de la contemplación del bien. Esto en donde significa que si uno quiere ser feliz en la vida, uno tiene que descubrir lo que es bueno, darse cuenta de lo que es, reflexionar sobre ello, contemplarlo. Y esto es lo que produce entonces este grado de felicidad en la persona. La prudencia, entonces, es lo que la virtud cardinal que ayuda a la persona a descubrir lo que es bueno. La justicia es la virtud que le permite vivir lo que es bueno con los demás. Y si fuésemos totalmente buenos, entonces no haría falta más virtudes, ya bastaría con esos dos. Pero como no somos buenos, también hace falta la virtud de la fortaleza para defendernos de las influencias externas que hay en la sociedad, y luego la templanza para ordenar lo que tenemos desordenado dentro de nosotros mismos. En lo de ser bueno significaría a cumplir un tipo de comportamiento que se conformase al bien. Entonces el bien es ya Dios, entendido en el sentido más amplio de la palabra, y de una manera ya más, vamos a llamarlo más educativo, más pragmático, entonces es intentar lograr que los comportamientos propios les van desarrollando una serie de virtudes, ya que cada una de las virtudes simultáneamente son valores. Valores que son a su vez parte de este valor supremo que es el bien. Bueno, partimos de la base que todos los padres quieren a sus hijos, pero lo que vemos muy a menudo es que los padres reflejan ese cariño en mandarlos al mejor colegio, en mandarlos a distintas actividades y dejan que otros les eduquen. ¿Hasta qué punto los padres tienen que ser también una escuela de educación en casa, o simplemente esa educación en las virtudes es una cosa de ejemplo, o sea que los hijos solo con ver ya se están educando? El ejemplo en la educación siempre es importante, pero nunca es suficiente. Además, si uno empieza a pensar, si yo quiero que mis hijos sean ordenados o perseverantes o lo que sea, yo soy el primer desastre respecto al orden o la perseverancia, pues ¿cómo voy a educar a mis hijos? Afortunadamente no hace falta ser perfecto para luego educar a los hijos. Basta con que uno está luchando para superarse en aquellas cosas en que uno cree que es importante que los hijos también vayan creciendo. Indudablemente, todo lo que hay en la sociedad, como está compuesto por personas, entonces es necesario que haya una mejora de cada una de las personas en la sociedad para que luego el mundo se mejore ya como mundo.
Por tanto, buscamos un mundo educativo. Sin embargo, hay muchas personas que hoy día están preocupados pensando en qué tipo de mundo vamos a dejar a nuestros hijos. Y como escuché a otro profesor decir hace un rato, no creo que sea tanto problema de qué tipo de mundo vamos a dejar a los hijos, sino qué tipo de hijos vamos a dejar a este mundo. Con este planteamiento significa, entonces, desde luego los padres tenemos una responsabilidad enorme para la educación de los propios hijos, pero también en los centros formales de educación también debe haber esta preocupación. Sin embargo, vamos a ver el fin de la educación que se plantea en cada sitio. Si en la familia se dice lo que yo quiero es que mis hijos sean felices, tendré que preocuparme del desarrollo de las virtudes humanas y otras muchas cosas. Si dentro de la educación formal en los colegios también tienen la misma pregunta que pueden hacerse, ¿qué es lo que les interesa? Desarrollar una serie de capacidades y de destrezas intelectuales y nada más dentro de un igualitarismo, relativismo, utilitarismo, que es como está planteado, como está inspirado la LOCSE ahora, por ejemplo, en España, o es realmente una educación formal que está buscando una situación en que los jóvenes pueden luego ser felices. Si lo que se busca es la felicidad de la persona, no hay más remedio que también dentro del colegio buscar la manera para que los alumnos puedan ir desarrollando las virtudes humanas también. Y ahí de hecho es donde encontramos entonces la unidad entre el centro educativo y la familia, en torno a los valores que comparten. Luego cada uno tendrá su currículum. En el centro educativo su currículum formal, con matemáticas y física y lo que sea, y en la familia mucho más espontánea, basado mucho más en las relaciones espontáneas de cariño y de amor entre los miembros. Bueno, cuando estaba pensando antes en los padres que delegan casi la educación de sus hijos a un centro, estaba pensando en la falta de tiempo. Mucha gente se excusa en la falta de tiempo porque para dar ejemplo hay que convivir. ¿Qué consejo le daría usted a los padres en el sentido de que puedan realmente enseñar a sus hijos cosas que creen que son vitales? No, ahí realmente tenemos uno de los tópicos de nuestros días, porque precisamente por estos problemas, entonces algunas personas empiezan a hablar de calidad de tiempo más que cantidad de tiempo. Pero yo siempre pienso que fueron unos hombres que inventaron esta idea de calidad de tiempo y así justifican su no asistencia al ambiente familiar, ¿no? Ellos dicen, pues algunos, pues mira, yo en casa pues estoy 10 minutos a la semana, pero vaya calidad pongo en esos 10 minutos. Y claro, cualquiera diría que esta es una manera de educar. No, la educación es una cosa curiosa, especialmente ese tipo de educación informal a que me estaba refiriendo antes, porque efectivamente requiere presencia física. Yo no puedo planificar la educación dentro de mi familia. No voy a decir, pues, voy a educar a mis hijos todos los viernes de 8 a 8 y media, y este otro hijo le voy a atender los lunes de 9 a 9 y 10. Eso no es posible dentro del ambiente familiar, por tanto, uno tiene que estar para luego aprovechar todos los distintos tipos de circunstancias que van surgiendo para perseguir los fines que me parecen más importantes. De una manera muy concreta, ¿qué es lo que necesito hacer en primer lugar? Tener muy claro lo que más me interesa en la educación de mis hijos. En segundo lugar, pensar en qué tipos de actividades habituales puedo organizar o aprovechar dentro de la familia para luego ir favoreciendo el desarrollo de estas metas que tengo planteado. Y luego, en tercer lugar, pensar en las necesidades concretas de cada uno de los hijos para intentar encauzar una educación ya personalizada de acuerdo con las posibilidades y también las limitaciones de cada uno de ellos. Bien, pensando en el tema de la educación sexual, estaba yo pensando en, me surgían en la cabeza dos términos, que es pudor y castidad. ¿Eso cómo se combina? Bueno, realmente tiene... Aquí entramos en un problema terminológico y siempre con los términos se pueden definirlos de maneras diferentes. Yo personalmente en el libro que he escrito sobre las virtudes humanas hablo del pudor como una virtud, pero para Santo Tomás, que más cabeza tiene que lo mío, desde luego, lo considera como una condición necesaria para la templanza. ¿No? Ya se ve que desde el principio pues hay un problema de interpretación del término en sí.
El pudor yo lo entiendo porque definiéndolo como virtud pues ya pasa a ser virtud, efectivamente. Es una virtud que permite a la persona mantener a cubierto de extraños todos los distintos aspectos de su intimidad, únicamente mostrándolos en las situaciones en que cree que puede o recibir una ayuda de alguien o que puede ayudar a esa otra persona a mejorar. Por tanto, el pudor no es solamente una cuestión de pudor corporal, es también pudor respecto a los propios pensamientos o sentimientos. Requiere entonces la sinceridad bien entendida, que no es contarlo todo a cualquier persona en cualquier momento, que es desenfreno verbal. La castidad, que ya como virtud, parte de la virtud cardinal de la templanza, es lo que ayuda a ordenar la tendencia sexual. En la templanza también hay el placer del beber, el placer del comer, etc. Pero la castidad es sencillamente lo que ordena una tendencia natural. Pero ten en cuenta que es ordenar, no es aplastar o deshacer, porque ninguna de las virtudes pretenden deshacer algo que es necesariamente humana. Y desde luego la tendencia sexual es algo que es natural. Si es natural, entonces se trata de ordenarlo conforme a la naturaleza de la persona. Esto es lo que hace la castidad. Claro, aquí hay problemas, porque uno puede decir, bueno, pero ¿quién dice que está desordenado? Ahí el creyente pues sabe, pues porque hay pecado original entre medio que está desordenado, y para los no creyentes lo que yo digo es que realmente basta con un poquitín de autoobservación. Y uno nota que dentro de uno mismo, pues uno tiene unas tendencias que como uno vive con los demás, pues uno tiene que controlarlos, pues efectivamente. Y si no los controlas, no puedes convivir con los demás. Respecto a la propia sexualidad, pues también hay que encauzarlo, hay que dominarlo con la voluntad, ordenarlo con la voluntad, para luego utilizar estos aspectos íntimos en un momento oportuno y con la persona adecuada. Bien, también intimidad es un término que parece que tiene muchas interpretaciones, precisamente porque estamos rodeados de medios de comunicación donde aparecen personas famosas, vamos a decir entre comillas, que se quejan de que se está atacando su intimidad y sin embargo por otra parte parece que como que la venden. ¿Dónde está el límite, digamos, de la intimidad? Porque la intimidad tiene una parte quizá pública que uno puede ceder y otra que no. ¿Hay alguna línea o eso depende de cada persona? Bueno, aquí habría que hablar de intimidad en un sentido legal o intimidad en un sentido educativo, y desde luego yo hablaría de ello en el segundo sentido, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la intimidad desde el punto de vista educativo? Si yo poseo algo que es mío, que es mi intimidad, entonces el límite del compartir de mi intimidad, vuelvo a lo que decía antes de mis pensamientos y mis sentimientos propios, es cuando yo creo que compartiendo ese algo puede servir a otra persona a mejorar. Entonces, por ejemplo, algo que me ha pasado en mi vida anterior, que posiblemente es una cosa desagradable, es una cosa de mi intimidad, normalmente no lo cuento a nadie, pero cuando estoy con una persona en un momento dado, veo que está trastornado por un problema muy parecido a lo que yo he sufrido y he superado en el pasado. Entonces lo que hago es contarle esta historia mía íntima porque creo que haciéndolo le voy a ayudar a mejorar como persona. Entonces el límite en este caso es buscando la mejora de la persona. Y también cuento cosas íntimas mías cuando creo que la persona con la que tengo al lado me va a poder ayudar a mejorar como persona. Entonces el límite es la confianza en esa persona que tengo a mi lado. Entonces así se entiende cómo uno va a contar algunas cosas a los mejores amigos, y este no es un abuso de intimidad porque uno está buscando la ayuda de ellos, pero uno no los va a contar a otras personas. Y luego en otro tipo de ámbito uno cuenta algunas cosas al confesor que uno no comentaría con otras personas porque uno entiende que va a recibir la gracia de Dios y también una ayuda precisamente del sacerdote como director espiritual, como una persona que me ayuda en mi vida. Entonces los límites son la mejora o personal o ajena. Bien, sin embargo, precisamente en el tema de la sexualidad se da la paradoja que la gente joven habla más fácilmente de esos temas con sus amigos de la misma edad que quizá con sus propios padres, que en teoría deberían ser, bueno, en teoría, en la práctica,
digamos, el espejo en el que se miren precisamente en ese tema. ¿Por qué es esto? ¿Es porque los padres no han sabido salir al encuentro o porque los hijos piensan que los padres están ya pasados de moda y piensan que un amigo les va a entender mejor en esos temas? Bueno, vamos a ver, hay montones de maneras de hablar de estos tipos de temas. Y desde luego hay un pudor natural en la persona que dice, en principio, pues mira, estas cosas, contarlos a mi padre, pues entonces me va a costar. Y en todo caso los voy a contar cuando tengo un problema y necesito una información para luego ayudarme. Pero para contar las cosas a los padres, también los hijos tienen que confiar que efectivamente los padres les van a decir algo sensato. Si jamás han dicho nada sensato sobre estos temas, es muy poco probable que van a acudir a ellos. Por eso, si pensamos en la educación sexual dada desde la familia, uno de los criterios de este tipo de información es que tiene que ser un proceso. No es una cosa cuando papá se pone serio una vez y que temblando lleva a su hijo a un sitio para darle una charla, ¿no? Es un proceso que hay que hacer con naturalidad, es un tema precioso, muy bonito para tratar con los hijos, y si uno lo hace con naturalidad, utilizando el vocabulario adecuado, normalmente el vocabulario científico, relacionando los aspectos biológicos también con el sentido de amor, y también, si uno tiene fe, con la fe, entonces al final es un tema más que se está tratando con los hijos, un tema muy bonito, especialmente bonito, un tema realmente glorioso, que como es íntimo, entonces permite que mis hijos hablen conmigo ya como proceso durante toda su vida, desde los 6 años hasta los 60, ¿por qué no? Que hay temas que quieren contar, etc. En este ambiente, entonces sí que se puede. Entonces es positivo, buscando el bien y el desarrollo del joven o del niño o lo que fuera. Ahora bien, si los padres no tienen costumbre de tratar estos tipos de temas, es muy poco probable que los hijos van a acudir a ellos cuando realmente tienen una pregunta, una dificultad, que han oído cosas que no saben. Acuden a las personas a quienes han oído hablar de estos temas, que son precisamente sus amigos. Y les puede tocar un amigo formado que realmente les aclara muy bien, o pueden tocarles unos amigos que están totalmente desenfocados y les hacen un daño irreparable a veces. Bueno, de todas formas, supongo que a un niño de 6 años no se le puede hablar igual que a uno de 14 o uno de 20. Digo, en la terminología, los padres tienen que amoldarse a cada edad. ¿Vale eso de empezar hablando de las cigüeñas y de repente pasar de la cigüeña a la realidad? No, aquí desde luego lo que decía antes, que se trata de un proceso, y se trata de un lenguaje adecuado y una información adecuada a la edad del niño. Se hablan de edades, pero es muy arriesgado porque según donde se vive, según los primos, porque los primos son las personas que más informan a los propios hijos, cuidado con los primos, pero entonces depende mucho de cada uno de los niños, de cómo es, etc. Ahora bien, en torno a los 5 años, entonces dicen que el niño debe de saber que el bebé está en la barriga de mamá. En torno a los 7 o 8 años deben de conocer la participación del padre en la creación de los niños. En torno a los 11 años, lamentablemente, deben de conocer algunas de las desviaciones. Bueno, pero depende de dónde están, porque igual hace falta adelantar, igual se puede atrasar. Sí, a veces se dice, mira, es que lo mejor es adelantar lo que pueden oír por la calle, pero es que puede despertar una curiosidad insana. Si uno espera, entonces igual uno llega demasiado tarde. Entonces, pues mira, con naturalidad, con espontaneidad, cuidando del tema y buscando la manera. Pero, desde luego, adaptándose a la edad de cada uno. Recuerdo, cuando vivía en Bilbao, que había una señora allí que tenía varios hijos, y un hijo en un momento dado tenía unos 6 años. Entonces ella quedó embarazada. Entonces, en un momento dado, el hijo le preguntó, mamá, ¿pero qué tienes ahí? Entonces ella le dijo, pues un bebé. Entonces el niño le preguntó, ¿pero cómo llegó ahí? Entonces ella contestó, pues papá me lo regaló. Pues una contestación muy adecuada para un niño de 5 o 6 años, uno diría. Ah, pero luego por la noche llegó el padre a casa. Entonces el hijo le estaba esperando en la puerta. Cuando llegó su padre, entonces le preguntó, papá, ¿tú has regalado un bebé a mamá?
Entonces dijo, pues sí que lo he hecho. Entonces el niño dice, pues no le regalas más, porque los come. Bueno, entonces lo que se ve es que hace falta un poquitín más de información. Pero mejor es ir por ahí y luego añadir un poco más que una enciclopedia adecuada para una persona a punto de casarse, para un niño de 5 o 6 años. Entonces es una cosa progresiva, por eso vuelvo a insistir, un proceso, un tema más maravilloso que uno trata con espontaneidad dentro de la vida familiar, pero intentando personalizarlo, porque las necesidades de un hijo van a ser diferentes de las necesidades de otro hijo. Bueno, en este tema supongo que no podemos olvidar el cómo educar en la libertad y responsabilidad, porque después de la educación viene también la actuación en toda la relación sexual, ¿no? ¿Cómo educar a los hijos, sobre todo hoy en día cuando hay tanta permisividad a nuestro alrededor, en la libertad en este tema, pero a la vez en la responsabilidad? Pues si aplicamos el tema de la libertad y la responsabilidad concretamente a los temas sexuales, mi opinión es que es enormemente difícil razonar o hacer ningún tipo de educación a los hijos específicamente en estos temas y tener resultados positivos si uno no está atendiendo a los demás temas que hemos estado comentando. Es que no tiene ningún sentido. Al final uno dice, pues ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales si lo pasamos muy bien? Además tomamos las medidas para no tener niños, pues ¿por quién me puede decir que esto es malo? Pues efectivamente, separado de todo lo demás de lo que es la persona, es que es muy difícil, casi imposible incluso diría yo, de buscar unos razonamientos razonables para los jóvenes. Pero en cambio, si uno lo pone en el contexto de la persona completa, entonces lo único que uno está diciendo es al final, mira, se trata de aprender a utilizar todo lo que uno es lo mejor posible. Y de la misma manera que uno aprende a utilizar la cabeza, también uno tiene que aprender a utilizar los aspectos íntimos del cuerpo adecuadamente. El tipo de conversación que uno podría tener con un adolescente podría ser, por ejemplo, oye, ¿cuál es la función del comer? Entonces él podía contestar, pues mira, pasarlo bien. Hombre, pasarlo bien, lo de comer no es la función, no es un objetivo que yo puedo proponerme. Saturarse de comida, no es la función, es una cosa que puedo plantearme. ¿Cuál es la función del comer? Pues alimentar el cuerpo, pues muy bien. Ahora bien, Dios ha puesto placer en el comer, hombre, menos algunas comidas escolares, ¿verdad? Pero bueno, Dios ha puesto placer en el comer para llevar a las personas a cumplir con la función necesaria para alimentar el cuerpo. Si comer realmente fuera una cosa horrible, la gente no comeríamos, quedaríamos raquíticos o nos moriríamos de hambre. ¿Cuál es la función de la relación sexual? ¿Buscar el placer? No, es un objetivo que puedo plantearme. ¿Qué es? Es la creación de niños. Pero Dios ha puesto placer en la relación sexual precisamente para llevar a las personas a cumplir con esa función. Y si no hubiera placer, no habría niños, efectivamente, ¿no? Pero entonces uno tiene que seguir razonando. Sí, pero ¿por qué dentro del matrimonio no fuera del matrimonio? Ahí es donde entra la responsabilidad. Porque yo tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Y la consecuencia natural del acto sexual es la creación de un niño, y tengo que asumir la responsabilidad de su educación. No es solamente la creación, sino la creación y la educación. Fin del matrimonio, concretamente, no es únicamente la procreación. Procreación y educación de los hijos. La responsabilidad entra entonces asumiendo las consecuencias de lo que es natural en la relación. Ahora, entenderá que este tipo de razonamiento, con unos jóvenes acostumbrados a vivirlo bien por allá y que no va a ninguna parte. Claro, porque yo estaba pensando que hoy en día todo es me apetece, me gusta, eso es lo que ahora mismo quiero hacer. Si no hay un trasfondo de virtudes, estos temas es casi imposible de tratar. Bueno, antes hemos mencionado 2 o 3 veces que el padre no debe un día sentarse y dar un discurso, ¿no? ¿Qué importancia tiene el echarle un poco de gracia? Quiero decir, el buen humor, el no convertirlo en una especie de clase magistral, ¿no? O sea, no solamente en el tema sexual, sino en la educación en la familia en general. No, eso desde luego, ¿no? Es que serios
Pero si uno toma en serio los temas serios, ya sé que es una repetición, pero entonces uno al final dice, caramba, es que yo no estoy, es que no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero gracias a los demás que tenemos en nuestro entorno, los parientes, padres, los mismos hijos o los amigos, las personas con quienes están, luego, desde luego, la gracia de Dios, pues sí que podemos seguir adelante. Pero el buen humor dentro de la educación es absolutamente vital. Y con los temas sexuales también. Porque digo, lo que he dicho antes, que es un tema maravilloso. No es un tema para ponerse súper solemne y una vez en la vida, cuando una niña y yo, pues no te preocupes papá, ya estoy enterado, ¿no? Pues, no es eso, ¿no? Y tampoco es que llevarlo únicamente al campo científico. Hay algunos que dicen, oye, qué suerte tienes de vivir en el campo con las vacas y los cerdos y tal, ya tienes resuelto este problema. Pero claro, luego yo contesto, sí, pero mira, es que yo no soy vaca, no sé lo que pasa con usted, pero vamos, es que una vaca no es una persona, y una persona pues tiene una dimensión diferente que es su espiritualidad, que no tiene en animal. Entonces tenemos voluntad y tenemos cabeza.